Los musicales son un género cinematográfico que comenzó en los años 20, sin embargo, este toma como referencia al teatro. Este género nació dentro de la industria hollywoodense, en donde la primera película, que incluía sonidos y además canciones, fue también considerada como la primera película de cine musical de Jazz Singer, de 1927. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Después de este gran debut, le siguieron películas como The Broadway Melody, With the Show y The Love Parade de 1929. Oh, Lena. In me display. Though the charm with yours need not be told. No other arms but yours could ever hold me. Lo que volvió único y especial a este género es que sus diálogos y la historia es narrada a través de la música, el canto y diversas coreografías a lo largo del film. Los musicales, por su gran chispa de color, extraordinarios vestuarios, sus historias dramáticas y románticas, son asociadas con este género al igual que la comedia. Debido a esto, los musicales formaron sinónimo de elegancia y extravagancia. Spread eagle. Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. Por ejemplo, The Gay Divorce, The Merry Wind of Tallhead, entre otras. De la misma manera, el sistema de estrellas en Hollywood daba frutos, por lo que la pareja de Fred Astaire y Ginger Rogers llenaban las salas. A finales de los 30, llega El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland y dirigida por Victor Fleming, musical que se convirtió en un clásico. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos títulos y junto a ellos un público amante del cine musical. Con estos resultados, el cine musical comenzó a tener su mejor época. Durante esta época nacen estrellas como Jane Kelly, la misma Judy Garland, Rita Hayworth, Shirley Temple y más. Diversas compañías comenzaron a crear equipos dedicados a la producción musical. En la década de los 60, las producciones de estas cintas se volvieron muy diversas, pues el rock y el pop comenzaron a influenciar en el estilo del género. Siguiendo esta línea del tiempo, los años siguientes el público comenzó a dejar de lado este género. Sin embargo, durante estos oscuros tiempos para el cine musical se produjeron grandes éxitos. A pesar de su época de decadencia, el cine musical resurgió a finales de los 90 y en el inicio del siglo XXI, con películas de Walt Disney y Todos dicen I Love You, Moulin Rouge, Chicago, El fantasma de la ópera y posteriormente Mamma Mía, La vida en rosa y más.